Les doy la cordial bienvenida y vamos a empezar este webinar que hemos preparado para ustedes con grandes noticias, con cambios en relación al manejo de las incapacidades a través de los lineamientos que el día 12 de enero publicó el Instituto Mexicano de Seguro Social. Agradecemos a todos los participantes que están acompañándonos el día de hoy y a aquellas personas que amablemente han decidido acompañarnos el lunes y también hoy. Pues bueno, a diferencia del lunes que les estaba platicando un poquito sobre el manejo de Omicron y contándoles generalidades y contándoles de florona o contándoles un poquito de vacunas, de medicamentos, esta vez la charla va a ir más enfocada a lo que ha recientemente publicado la institución de salud mexicana para que tengamos el contexto y los manejos a seguir en materia de los trabajadores que tenemos a cargo y las incapacidades que tenemos que otorgarles. Si hay cualquier duda, como siempre, les invito a que me ayuden en la sesión de preguntas y respuestas, a colocar todas sus inquietudes y al final de la sesión vamos a darnos unos minutitos para platicar y dirimir todas las inquietudes que puedan estar ahí impresas. ¿Listo? Bienvenidos, muchísimas gracias. Pues bueno. Esta diapositiva quise de todas maneras dejarla para las personas que están viéndome por primera vez en esta semana y le quiero contar que una de las principales causas, una de las principales causas de mortalidad en el mundo hoy sigue siendo COVID-19, ¿no? Independientemente de la cepa que esté circulando, que esté generando la enfermedad, sigue siendo una de las principales causas de fallecimientos y decesos. Pensaríamos que cuál es la diferencia entre 2019, 2020 y 2021 o 2022. La gran diferencia la ha dado la vacunación. Realmente el aumentar de manera importante la población que cuenta con esquemas completos de vacunación está disminuyendo de manera súper importante la mortalidad en el mundo. Lamentablemente seguimos con continentes enteros que no tienen acceso a las vacunas de igual manera que países o continentes que tienen unas economías mucho más fuertes. Es el caso de Sudáfrica. Del continente africano. El continente africano sigue teniendo tasas de vacunación cercanas al 1 o 2%, y esta situación lo que va a llevar es a que sigan apareciendo nuevas cepas. Por eso la iniciativa COVAX empieza a dar un número importante de vacunas que lo que buscan es aumentar la vacunación en estas poblaciones y con ello disminuir la probabilidad de nuevas cepas, ¿no? Hoy tenemos la cepa Omicron, es la cepa imperante a nivel mundial. Como ya bien lo saben, esto puede ser repetitivo, 70 veces más contagiosa de Delta. Tan solo en 2 horas de contacto con el portador transmite la enfermedad. Y según los lineamientos que recientemente sacó el IMSS, por eso está positivo, con solamente 15 minutos de contacto estrecho, y entiéndase contacto estrecho, sin cubrebocas y a menos de 1 metro, ya se considera una persona sospechosa, ¿no? Y que requiere entrar en un protocolo de esto. A pesar de esto, pues lo hemos visto en la cotidianidad. Hoy la cantidad de gente contaminada es súper importante. Estamos en un pico de infección bastante interesante. Pero a pesar de que estamos teniendo muchísima enfermedad, estamos viendo que la tasa de hospitalización ha bajado y ha bajado de una manera importante. Ha bajado un 80%. ¿Por qué será? ¿Será la cepa? ¿Será las condiciones ambientales, la educación? No podríamos decir a ciencia cierta qué es, pero de lo que sí nosotros como médicos estamos conscientes es que estos fenómenos se presentan cuando las poblaciones están vacunadas. Recordemos que las vacunas están dirigidas para disminuir enfermedades graves y hospitalizaciones, no para volvernos inmunes a la enfermedad, no para que no nos dé ya la enfermedad. La enfermedad nos seguirá dando, la enfermedad puede que nos acompañe una década o muchos años más. La enfermedad seguirá estando presente, la diferencia es la letalidad de esa enfermedad. Y todo eso lo hace la vacunación. Es un fenómeno
que como médicos vemos, no solo en COVID-19, en todas las patologías. Recordemos la polio, recordemos sarampión, recordemos todas estas enfermedades infecciosas que han sido contenidas e incluso eliminadas por el efecto de la vacunación. Entonces, yo espero que esta sea la historia natural de COVID en unos buenos años y que gracias al compromiso y la vacunación que tengamos con todas las poblaciones que tenemos injerencia y que podemos transmitir esta información, pueda cambiar el panorama. Entonces, mi invitación aquí es a ser un poquito pioneros de la vacunación. Nosotros como gerentes de recursos humanos, gerentes de seguridad e higiene, médicos, incluso familiares, podemos hablar abiertamente de estos temas y invitarlos a comparar el escenario 2019-2020 o 2020-2021 en las olas que llegaron y compararlo con hoy y ver el estado de hospitalización y que la misma historia les demuestre cómo ha cambiado con la vacunación y sin la vacunación. Para mí sigue siendo un poco desilusionante pues ver que todavía hay gente que se rehúsa a la vacuna cuando incluso la historia misma en cortos periodos de tiempo nos está mostrando los efectos. ¿Qué está pasando con Omicron? Realmente como los síntomas incluso pueden ser muy leves o incluso por las vacunaciones en personas que ya tienen hasta las 3 dosis pasan asintomáticas, el diagnóstico está siendo mucho menor. Es decir, si hoy estamos viendo que hay muchísimos casos alrededor nuestro, también hay muchos casos que están siendo asintomáticos, por eso no podemos bajar la guardia, por eso no podemos sentirnos, de hecho ya tengo todas las vacunas, puedo seguir acudiendo a una boda, yo tengo todas las vacunas, ya esto no va a pasar nada, ¿no? El que siga rodando el virus en la sociedad hace que pues se dificulte el control y el cambio de la situación en términos sociales de la pandemia. Lamentablemente la eficiencia de las pruebas rápidas con Omicron ha disminuido, en este caso esta cepa en particular no se está leyendo a través de pruebas rápidas y eso hace que, aunque veamos muchos casos, estoy segura que hay muchos casos más que no están siendo diagnosticados. ¿Qué pasa también con Omicron? Que los síntomas aparecen mucho más rápido y que pasan de 24 más o menos a 5 días cuando ya están apareciendo. Sin embargo, hay diferencias en los síntomas. Hay poblaciones, tenemos mucho contacto con poblaciones de diferentes culturas, creencias e interacciones, y hay mucha gente que sigue pensando que porque no tienen pérdida de gusto y olfato, no es COVID, ¿no? La pérdida de gusto y olfato, como operan en este cuadro, era patognomónico de las primeras cepas, beta, alfa, gamma. Sin embargo, con el paso, con la mutación del virus, siguen estando presentes, por supuesto, pero ya con una menor intensidad. Entonces, por ejemplo, la pérdida de gusto y olfato en alfa, beta, gamma, que era la cepa imperante en diciembre-enero de 2020, ahora vemos una presencia solamente con una cruz ante Omicron. ¿Qué está dando mucho Omicron? Cuerpo cortado, dolor de cabeza, fiebre. Importantísimo. Hay un tema sensible aquí, y es que el efecto de las vacunas está generando una disminución de los síntomas, como lo mencionaba previamente, en población vacunada, es decir, niños en nuestro país, menores de 12 años, niños a nivel mundial, menores de 5 años, no cuentan con vacunas. Es decir, los síntomas más fuertes los está sintiendo la población pediátrica. ¿Qué se está presentando? ¿Qué hemos visto en estos días de cómo se está presentando la población pediátrica? Con una gran cantidad de fiebre, una fiebre de difícil control, una fiebre que lleva a temperaturas hasta de 41 grados. ¿Cuál es la preocupación del gremio médico en este sentido? Realmente tener un niño con fiebre es complejo porque puede ser causa de una convulsión. La fiebre causa convulsiones en los niños y cuando esto sucede, pues puede o no dejar alguna secuela neurológica. Para los oyentes y que saben que tenemos un caso contaminado de contaminación por COVID en casa y hay población pediátrica, en este escenario les pido por favor estén vigilando a sus chiquitos con termómetro en mano, porque hay niños que la propiedad, aunque tengan fiebre, no demuestran síntomas, o sea, no se ven decaídos, no se ve nada, pero la temperatura está demostrando, está fuera de límites.
En esos casos, el medicamento lo debe establecer su pediatra porque va conforme a la talla y peso. Los niños que están presentando con fiebre en un ambiente donde hay alguien COVID-19 diagnosticado, por favor, acudan al pediatra de manera oportuna para evitar este tema de las convulsiones febriles que pueden generar pues, grandes problemas en los chiquitos, ¿no? Entonces, ojo con eso. Vamos a hablar un poquito ahora sí de los lineamientos que recientemente, el 12 de enero, publicó el Instituto Mexicano de Seguro Social. Vamos a hablar como dos puntos importantes de estos cambios que sucedieron los 3 últimos días a nivel institucional y que pues nos mantienen alerta pues. En el lineamiento publicado, bueno, el lineamiento lo sacaron con fecha 12, fue publicado el día de ayer. El lineamiento publicado el día de ayer dice que debemos considerar casos sospechosos a quienes. Ojo, porque me están llegando muchos casos de, es que yo uso el cubrebocas en mi oficina, ahorita estoy sola en un recinto y por eso estoy sin cubrebocas, pero yo uso el cubrebocas en la oficina todo el tiempo, tomamos el distanciamiento social para las comidas, incluso lo hacemos en horarios escalonados, tomamos todas las medidas que hemos estado platicando a lo largo de estos 2 años. Tenemos casos que nos refieren, es que tengo dolor de cabeza y vi a alguien que estaba diagnosticado COVID en la oficina. Bueno, pero ¿cumpliste los criterios? ¿Sí o no? Acordémonos que se convierte en caso sospechoso cuando se rompen los criterios, o más bien se rompen las medidas de distanciamiento social. Se denomina en los lineamientos contacto estrecho. Es decir, un contacto a menos de 1 metro, sin cubrebocas, compartimos, comimos juntos, cosas de ese estilo. Es decir, una situación que yo podría decir, la vivo con mi esposo, la vivo con mi hija, ¿no? Pero cuando se están dando estos escenarios fuera de contextos familiares, digo, bueno, ¿qué hemos hecho en estos 2 años? No es momento, la cantidad de casos está altísima, no es momento para abrir nuestro círculo y convertir en contactos estrechos a alguien más de nuestro círculo. Entonces, mi invitación primero va ahí, reforcemos las medidas, continuemos con el lavado de manos, continuemos con el uso de cubrebocas, continuemos con el distanciamiento social, porque es lo que nos va a mantener sanos. Bueno, ¿qué se denomina caso sospechoso para los lineamientos? Una persona que en los 10 últimos días ha tenido alguno de estos criterios mayores. Denominamos criterios mayores porque es un punto de alerta, pero que además tiene uno de estos criterios menores. Entonces, si alguien llega con solo dolor de cabeza, esperemos, ¿no? Vamos a estar vigilantes de síntomas para ver si aparece alguno de los criterios menores, que es dolor de músculos y articulaciones, dolor de garganta, escalofrío, dolor torácico, moquito, aumento de la frecuencia respiratoria o de saturaciones, pérdida de gusto y olfato o conjuntivitis. Cuando una persona está llegando con ustedes y solo dice, es que tengo un poco de fiebre, esperemos que aparezca algún otro, porque pues la fiebre, por ejemplo, en los niños puede tener focos ocultos, o en los adultos puede tener otro origen, urinario, gastrointestinal, presencia de tos o dificultad respiratoria. Cuando tenemos un criterio mayor más un criterio menor, ya se convierte en un caso sospechoso. Si tenemos 2 criterios mayores, también es un caso sospechoso. ¿Listo? ¿Qué publicaron los lineamientos de México? Denominan, hay 2 poblaciones, las poblaciones que están confirmadas y las poblaciones que se continúan como sospechosas. Las poblaciones confirmadas son las que a través de una prueba PCR o antígeno tienen un diagnóstico de COVID-19. Pero pueden ser de 2 tipos. COVID-19 con síntomas o sin síntomas. Los pacientes que tienen el diagnóstico de COVID-19 positivo y tienen síntomas, los tenemos que mandar a aislamiento por 7 días. Importante recordar que para nosotros en el área médica, el día del diagnóstico es el día 0. Entonces, se cuentan 7 días adicionales. Por tanto, este trabajador se debe reincorporar el día 8. Un paciente confirmado, pero que no tiene síntomas. Me tomé la prueba porque mi esposo salió positivo y me la tomé pues y salí positiva, pero no tengo síntomas. Este paciente, según los lineamientos estandarizados de vigilancia epidemiológica de México,
publicados con fecha 12 de enero y que salieron en redes el día de ayer, se les da 5 días de incapacidad. Nuevamente, la fecha de diagnóstico es el día 0 y se reincorporan el día 6. ¿Quién es una persona sospechosa? Reitero, una persona que cumple el criterio operacional de caso, es decir, tiene dolor de cabeza, fiebre, tos, dificultad respiratoria, o más alguno de los criterios menores, ¿no? Dolor de articulaciones, dolor de garganta, escalofríos, dolor de pecho, aumento de la frecuencia respiratoria, escurrimiento nasal, pérdida de gusto de olfato y conjuntivitis. Esa persona se vuelve sospechosa cuando tiene los síntomas y refiere un contacto estrecho, ojo, a menos de 1 metro, a una distancia de menos de 1 metro que se ha mantenido por 15 minutos y que este contacto fue desde los 2 días previos hasta los 14 días previos. Es decir, es que yo estaba sentada al lado de la persona que fue COVID-19 positivo en mi oficina, pero tuve cubrebocas, estábamos a una distancia de más de 1.5 metros, no comimos juntos, no lo mando a aislamiento, no cumple los casos para sospechoso porque además no tiene síntomas. Entonces, para que una persona se vuelva sospechosa y empecemos el formato de estudio, 1, tiene que tener síntomas, 2, tuvo que tener un contacto estrecho entre 2 y 14 días, y ahí le mandamos a hacer las pruebas. ¿Cuándo le mandamos a hacer las pruebas? Idealmente, y por eso está en negrito, la prueba ideal hay que tomarla a las 72 horas, es decir, a los 3 días después del contacto, pero menos de 5 días. Entre 3 y 5 días hay que tomar esa prueba. El día que sale el resultado, ese es el día 0 para esa persona sospechosa y se convierte en un confirmado. Si tiene síntomas, 7 días. Si no tiene síntomas, 5 días. Si tienen dudas de esto y quieren que regresemos al final otra vez a reforzar este punto, con mucho gusto, por favor, escriban. Ojo, este es el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de enfermedad respiratoria que emitió el Instituto Mexicano de Salud de Seguro Social el día de ayer. Lo encontramos pues en las páginas oficiales, pero que se publica con fecha 12 de enero. Una cosa buenísima es que se vuelve a reactivar el permiso COVID. Y ahora es un permiso que requiere 6 pasos, ¿no? Entonces, aquí está la liga. Lo que debe un trabajador que está confirmado o sospechoso y que necesitan generarle su permiso COVID es, y ya les voy a decir por qué sospechoso, es ingresar a esta liga, que acuérdense que al final me pueden escribir. Sé que tengo correos todavía en deuda, por si alguien está nuevamente, sé que tengo correos en deuda de enviar la presentación porque prefiero enviarles esta presentación actualizada. Pero pueden escribirnos, por favor, para enviarles esta información. Ingresen a la página, la persona debe ingresar a la página o a la app del IMSS, capturar su CURP y su código postal. También les piden capturar su correo electrónico. Entonces es importante, sobre todo en personal operativo que no frecuentemente está en contacto con un correo electrónico, invitarlos a que tengan un correo donde sí puedan tener información y donde sí se puedan tener la contraseña y donde sí puedan acceder. ¿Listo? Capturan su CURP y su código postal. Responden unas preguntas del cuestionario, que básicamente las preguntas son para verificar si es caso sospechoso, tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene tos. Entonces van a ver como los criterios, pero en un cuestionario. Luego le debe proporcionar los datos de contacto, correo electrónico, teléfono del domicilio. Anexa la prueba COVID-19 positiva. Ojo, no es condicionante tener una prueba COVID-19 positivo para que le otorguen un permiso. Dentro de las preguntas van a intentar dirimir si tiene un contacto estrecho o si hubo algún riesgo de que esté como sospechoso. Entonces, si tienen la prueba, la pueden anexar y con la prueba determinarán. Si tiene síntomas, 7 días. No tiene síntomas, 5 días. Es sospechoso y todavía no tiene una prueba, bueno, seguramente van a estar como vigilando el caso para que puedan tomar la prueba y verificar en qué se convierte. Se ingresa la clave interbancaria y así van a recibir su dinero de la incapacidad. Importante que hagamos un trabajo de capacitación para el personal que no está tan familiarizado con estos medios
y que tengan toda la información que se requiere antes de empezar el proceso de obtener su permiso. Yo me tomé el atrevimiento, esto es netamente de este cerebro, no hay una bibliografía, ¿no? Pero que con base en mis conocimientos médicos de química farmacobióloga me permiten darles un poquito de guía sobre los resultados. Porque muchas empresas hoy por hoy volvieron a utilizar las pruebas anticuerpos, pruebas que se habían dejado de lado, pero se están encontrando con, y el anticuerpo dice esto, y la PCR dice esto, y eso qué significa. Entonces, he hecho un breve resumen sobre posibles escenarios que se pueden presentar con las diferentes pruebas que estamos utilizando en un intento de diagnosticar a nuestra población. Cuando ustedes tienen una PCR positiva, eso ya es diagnóstico, independientemente de una prueba de antígeno o una prueba de anticuerpos. Es decir, la PCR, como lo he dicho desde el principio de la pandemia, es el gold standard, es la prueba de oro. Si una PCR es positiva, se acabó, tiene la enfermedad. No hay que invertirle en más pruebas para intentar decir que la PCR se equivocó. No, si la PCR es positiva, es COVID-19 positivo. No invertimos en una PCR, pero hicimos una prueba antígeno y es positiva, el diagnóstico es de COVID-19 positivo. Las pruebas antígeno que dan positivas son 98 a 99% confiables. Pero las pruebas antígenos se deben utilizar en puntos estratégicos, es decir, el paciente tiene que estar sintomático y el paciente tiene que óptimamente tener los días de incubación, o sea, unas 72 horas después del contacto. Si 72 horas después del contacto empiezan los síntomas y los síntomas son claros, o sea, no es como tengo dolor de cabeza, ¿no? Porque sí, pero puede ser estrés, pero estás pensando, o sea, ¿no? Si son síntomas que cumplen los criterios operacionales de caso y se aplica una prueba de antígeno, es diagnóstico. Es como si fuera una PCR, ¿no? Si se hizo una prueba de antígeno, esto es un escenario bastante frecuente, aunque no lo crean. Se hacen una prueba de antígeno en una farmacia, sale positiva y dicen, no, debe estar mal. Y luego se hacen una PCR, están malgastando el dinero, porque pues realmente el antígeno es marcador, pero pues, si tiene un antígeno y un PCR positivo, obviamente es positivo. Cuando en las empresas, que es una medida que además me pareció inteligente pues, de los doctores de planta, están haciendo pruebas antígeno, pero también anticuerpos. Están haciendo una prueba de anticuerpos y les muestra antígeno y anticuerpos. El antígeno les muestra un resultado negativo y la IgG le sale positivo. Esto fue un paciente que se vacunó. Toda la IgG siempre muestra que hay una vacunación. Si IgM es negativo, antígeno negativo, PCR es negativo, solamente es que tiene memoria de vacunación. Es decir, yo esperaría que el grueso de todos tuvieran este resultado. Lo que yo esperaría para dentro de 6 meses es que todos tengan este maravilloso resultado. Y es que PCR negativo, antígeno negativo, IgM negativa, pero tengan un IgG positivo porque todos nos vacunamos. Cuando un trabajador da antígeno positivo, IgG positivo e IgM positivo, es un paciente COVID-19 positivo que está vacunado. La IgM es un marcador de enfermedad actual, estado agudo de la enfermedad. Hay un sistema inmune combatiendo el microorganismo. El antígeno nos está diciendo que efectivamente es COVID, la IgM dirigida para COVID nos está diciendo que está en la enfermedad. Entonces es un paciente que se vacunó, pero que actualmente está cursando con la enfermedad. Todas positivas, incluso la IgG, paciente vacunado que sufre la enfermedad, PCR positivo, IgG positivo, IgM positivo, paciente vacunado que está sufriendo la enfermedad. Recordemos que la IgG no es diagnóstico de enfermedad actual. La IgG es, perdónenme, diagnóstico de que están vacunados o que sufrieron la enfermedad recientemente y tienen anticuerpos para defenderse. ¿Y qué es marcador de enfermedad aguda? Es la IgM. Y tenemos escenarios donde necesitamos repetir o hacer una PCR en las 48 horas, ¿no? Cuando nos sale una PCR negativa, un antígeno negativo, pero una IgM positiva, puede ser un falso positivo a la prueba de anticuerpos. Una IgM falsa que puede suceder por medicamentos, pero también puede ser una fase muy inicial de la enfermedad. Entonces, mi sugerencia es, repitamos con una PCR, óptimamente, ¿no?
Cuando tenemos una fase, una PCR negativa, una antígeno negativa, una IgG positiva, una IgM negativa, puede ser un paciente vacunado que está sufriendo la enfermedad. Nuevamente, puede ser un falso positivo en anticuerpos, pero también puede ser una fase muy prematura de la enfermedad, que la leyeron los anticuerpos, que fue leída por anticuerpos, o sea, que está antes de las 72 horas, entonces mejor repetamos la PCR. Esos escenarios así como tan bizarros, mejor repetimos el diagnóstico y tomamos una decisión en relación a ese diagnóstico. Tips de pruebas COVID. Ojo, la PCR puede seguir dando positiva incluso meses después. Recordemos que la PCR lee partículas del virus. Cuando entró, esto es como una guerra campal, cuando entró nuestro sistema inmune y destruyó el virus, pues quedan partículas del virus por todas partes. La PCR es tan sensible, tan específica, lee unas cantidades mínimas de virus, puede seguir saliendo positiva. Hemos tenido casos en empresas que sigue saliendo positiva incluso 6 meses después. Pero eso no quiere decir que sea portador del virus, sino que pudo ser residuos pues, de este microorganismo. La prueba antígeno tiene una sensibilidad y especificidad entre el 97 y 99, dije 98 previamente, entre el 97 y 99, cuando es utilizada en pacientes sintomáticos. Es decir, yo hoy no tengo síntomas, pero me decido hacer una prueba antígeno, puede darme un falso negativo, porque la utilidad es sobre todo en los pacientes sintomáticos. El periodo ideal para mandar a sus trabajadores a hacer pruebas diagnósticas son 72 horas, es el tiempo ideal, y menos de 5 días. Entre las 72 horas y 5 días, por favor, mándenlos a hacer pruebas porque es cuando tienen el conteo más grande de carga viral. Las pruebas anticuerpo dan una visión del estado tanto vacunal como infeccioso actual, pero pueden dar falsos positivos por medicamentos. Entonces, si tienen una prueba anticuerpos, que es la que nos pincha en el dedito como la glucosa, y nos dio resultados como los que les comentaba en la tabla anterior, positiva la IgM, mejor podemos estar haciendo un diagnóstico por PCR, ¿no? Sobre todo cuando un antígeno y una PCR nos dieron negativas previamente. Las pruebas anticuerpos las podemos hacer en ambientes industriales, igual que las pruebas antígenos las podemos hacer en ambientes industriales, no requieren un laboratorio clínico, una gran máquina para hacerlo, necesitan más bien personal entrenado, no solamente en su realización, sino su lectura. Importantísimo que el profesional sepa exactamente qué está leyendo, ¿no? No que vaya a decir, ante una presencia de una IgG positiva, una IgM negativa, es que tienes la enfermedad. No, esto es un paciente vacunado. Entonces, también hay que el personal tenerlo súper entrenado en interpretación de resultados. Pero se pueden hacer en ambientes en ambientes industriales, no necesariamente hospitalarios, y pues pueden ayudarnos a conducir de manera adecuada el diagnóstico. Con esto quiero cerrar, que es la vacunación reciente. En la charla del lunes, justamente me preguntaban, ya se pueden mezclar vacunas, ¿qué sabemos de eso? La FDA, el 11 de enero, al otro día de la charla, publicó ya estudios en los cuales el booster o el refuerzo o la tercera dosis la pueden estar intercambiando con diferentes marcas. Entonces, les dejo también la liga por si quisieran revisar. Ellos publicaron que Pfizer, cuando ya han pasado 5 meses, previamente estaban haciendo refuerzos con 6 meses, ahora ya lo bajaron a 5 meses. Desde que se completó el esquema principal de vacunación, 5 meses después de la segunda dosis, en personas de 12 años o más, pueden recibir un refuerzo con el mismo Pfizer, con Moderna o con Janssen, con la Johnson & Johnson. Ojo, Pfizer solamente puede usarse con dosis de refuerzo en personas entre 12 y 17 años, ¿vale? Luego publican en Moderna, también cuando ya han pasado 5 meses después de la primera dosis, en personas con 18 años o más, porque recordemos que Moderna todavía no publica sus estudios en población adolescente e infantil, pueden hacer su refuerzo con Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Y finalmente la Johnson & Johnson, que es dosis única, cuando ya han pasado al menos 2, escúchase bien, 2 meses
de que se cumplió el esquema de vacunación completa, que es una dosis, puede reforzarse con la misma Johnson & Johnson, con Pfizer o con Moderna. Esto está recientemente publicado, entonces ya se hicieron estudios de intercambiabilidad y refuerzo de vacunas con estas tres marcas. Entonces es altamente probable que las personas que tengan esquema Pfizer, Moderna o Johnson puedan recibir sus dosis de refuerzo con las mismas marcas cruzadas. Es decir, si en México, por ejemplo, la población adulto mayor completó esquema con Pfizer, recibieron primera y segunda dosis, según la FDA y según lo que tienen ellos disponible y según lo que los estudios que ya se hicieron, pueden recibir dosis de refuerzo con Moderna o con Johnson & Johnson, y lo mismo para las demás marcas. Muchos personas de México viajaron a Estados Unidos a colocarse la Johnson & Johnson. Si ya pasaron más de 2 meses, la invitación es a reforzarse con Pfizer, con Moderna o la misma Johnson. Ahora sí, abrimos nuestro foro de preguntas y respuestas para las personas interesadas en que les compartamos esta información. No duden en enviarme mi correo electrónico, enviarme la solicitud a mi correo electrónico o al correo de contacto. Importante, sé que tengo deudas de algunos envíos, pero quise esperarme porque sabía que se estaba moviendo la información en cuanto a incapacidades y lineamientos. Y abrimos el foro de preguntas y respuestas. Ana Molina, oh, licenciada Ana, qué gusto verla. Hola, doctora Viviana, ¿qué prueba recomienda realizar para regresarlos después de 7 o 5 días para un retorno seguro y asegurarnos que no contagian a los demás trabajadores? Según el lineamiento estandarizado que sacó el IMSS esta semana, nos podemos regresar sin ninguna prueba. No necesitan ninguna prueba para el retorno. Si ustedes le preguntan a Viviana, la médico, ¿no? que habita en mí, las pruebas antígenos están dando falsos positivos, las PCR sugieren una inversión bastante importante de dinero para las organizaciones, por lo menos una prueba de anticuerpos en sangre, la que nos toman con sangre capilar, porque es la más económica, porque es la que nos puede guiar un poquito para saber que ya no tienen IgM positiva. Las antígenos, que es una prueba también económica, nos está dando falsos positivos o falsos negativos, falsos negativos, perdón, en caso de Omicron, y las PCR son muy costosas. Entonces, según la entidad, no requerimos ninguna prueba para el retorno. Según los lineamientos, no necesitamos ninguna prueba para el retorno, pero si queremos hacerlo, haríamos anticuerpos. Creo que es una buena inversión. ¿Quién y dónde podría entrenar a los doctores de planta para tomar muestras antígenos en los servicios? Su proveedor de servicio médico. En nuestro caso, entrenamos a través de nuestras coordinaciones médicas, pero también a través de webinars internos a nuestros trabajadores para las realizaciones de pruebas antígenos, para la interpretación de resultados y para la realización de pruebas anticuerpos. Entonces, que son las que podemos hacer en ambientes industriales, pero su proveedor de servicio médico lo podría hacer, o pues un médico bastante autodidacta, que también ya existe muchísima información en el medio médico para esto, y también podrían capacitarse en varias ligas que existen para este propósito. ¿Cuál es el respaldo científico de la disminución del aislamiento? Nos pregunta Teresita Martínez. Básicamente, la decisión de disminuir el aislamiento es la vacunación. Como les comentaba en mi webinar del lunes, la CDC cambia los criterios. La CDC es la que originalmente cambió los criterios para Estados Unidos, y la CDC los cambió considerando poblaciones vacunadas. Como vacunarnos no significa que no vamos a tener una replicación viral o que no nos vayamos a infectar. Si tenemos igual carga viral, pero disminuimos más rápidamente, matamos más rápidamente el virus. Entonces, al tener más defensas para matar más rápidamente el virus, salimos de la enfermedad más rápidamente y tenemos menos carga con el paso de los días y por tanto se contagia menos. El respaldo científico es la vacunación. Entonces, puede ser que por el webinar pasado, perdónenme, no les traje para esto, les mostraba una curva justamente explicándoles esto.
Si nos infectamos, si tenemos toda la carga viral, igual que un vacunado y no vacunado, subimos con toda la carga viral. Los vacunados utilizamos todo nuestro armamento de defensa que nos dio las vacunas y depletamos el virus más rápidamente. Los no vacunados siguen con las curvas previas. Entonces el respaldo científico es básicamente el estado vacunal de la población. Muchas gracias, licenciada Ana, me da mucho gusto. Vámonos por el chat. Buenos días a todos los que nos saludaron muy temprano. Muchas gracias por acompañarnos. No sé. ¿Nos podrían pasar la presentación? Claro que sí. Por favor, escríbanos a nuestros correos electrónicos. Usualmente se saturaron un poquito de no chance, pero lo hacemos. Igual nosotros subimos estos videos a nuestro canal de YouTube y también a nuestras páginas de internet y casi a mucha gente que le respondí en esta semana, que nos pedía los videos, les compartí el correo de nuestra gerente de marketing para que les mande el video ya en un formato que pueda pasar a través de correo electrónico. Doctora, ¿cómo se le paga al trabajador? Si tramitan su incapacidad IMSS, pues es competencia IMSS para el pago correspondiente, se le paga como enfermedad general. Realmente, si ustedes desean manejarlo de manera interna para que no hagan el proceso de un permiso COVID, pues realmente el permiso COVID ahorita está muy fácil, es por redes, pero si ustedes lo deciden hacer, tengo empresas que deciden ponerlos en paro técnico, hay empresas que se los pagan al 75% y hay empresas que se los pagan al 100%, eso dependerá de las políticas internas, pero pues si tramitan el permiso COVID, la incapacidad está a cargo de la entidad, o sea, la entidad debería hacerse cargo de esos cobros, de esos pagos, perdón. Perdónenme, es que cuando hablan me muevo. ¿Qué pasa si después de 4 horas marca IgM? No. Los cassettes que utilizamos tanto para prueba antígeno como para prueba anticuerpo tienen sus tiempos de lectura y vienen estandarizados en los insertos de cada marca. El promedio está entre 15 y 20 minutos. Es el momento en el que se debe leer. No se deben leer cassettes que ya han pasado fuera del tiempo, porque son pruebas que están estandarizadas conforme es un sistema que corre la muestra pues a través de un papel. Este recorrido, si ustedes dejan pasar más tiempo, puede generar falsos positivos. Entonces, no es correcto leer pruebas ya que ha pasado el tiempo después de que ha marcado el inserto. Ya es una prueba no válida. Si queda la duda, mi invitación es repitan otra vez la prueba y léanla a la hora exacta que indica el inserto. Eso es como una receta de cocina. Meta las galletas 20 minutos al horno. Si lo ponen 30 minutos va a salir quemada. Entonces, si ponen 30 minutos, si ponen 40 minutos o 4 horas la prueba, pues ya no está la receta estandarizada para ese cambio en la misma. Entonces, la calidad no va a ser la misma. Perdón el ejemplo folclórico. Buenos días y disculpe, y la AstraZeneca, como les comentaba en la charla del lunes, al momento no tenemos estudios que nos permitan hablar de otras vacunas, o sea, si AstraZeneca se puede reforzar con Pfizer o si de las que recientemente, justamente el 11 de enero, ya hay criterios de intercambiabilidad, son de las marcas mencionadas, pero al momento no hay literatura de otras marcas. Es probable que cambie esto próximamente, porque así me pasó. Dije el lunes que no había de ninguna vacuna y el martes ya salió nueva información. Acuérdense que en COVID todo se mueve de manera muy rápida. Puede ser que esta información cambie, pero al momento no tenemos nada de Astra. Nada que yo conozca. Los permisos, ¿cómo los paga el IMSS? Los paga como enfermedad general. Se puede combinar con yo creo que esto es complemento.
del anterior, la AstraZeneca se puede combinar con la Pfizer. Al momento la FDA ni estudios locales han mostrado resultados en relación a esa combinación. Ay, olvidé mencionarles algo que siento que en el webinar del lunes estuvo interesante. Recordemos que México ya tiene aprobada el medicamento en tableta Pfizer para el control de COVID-19, para el tratamiento de COVID-19. También está autorizada desde inicios de diciembre o finales de noviembre los medicamentos inyectables de Lilly. Importante, estas dos farmacéuticas, Pfizer y Lilly, dejaron se me fue el nombre, dejaron abierta pues la molécula para que cualquier laboratorio con capacidad de mostrar que tiene la misma biodisponibilidad y es un genérico intercambiable, utilicen la molécula y empiecen a sacar medicamento de manera local. Como les decía yo, ruego a Dios que algún laboratorio mexicano rápidamente pueda utilizar y replicar esta molécula y hacer los estudios de intercambiabilidad para que tengamos también medicamento para el tratamiento de la pandemia a la brevedad, ¿no? Y que esté disponible. Esa fue un gran beneficio porque generalmente cuando las farmacéuticas desarrollan un nuevo medicamento, tienen la patente. Tienen la patente por unos muy buenos años para, en teoría, retornar todo el dinero de la investigación. Y después de los años es que se pueden sacar genéricos intercambiables. Cuando salen genéricos intercambiables, son genéricos que, perdónenme, pero es que alguien me está marcando de manera angustiosa. Son genéricos que han demostrado ser la misma molécula y que ya pueden ser liberados. Entonces, ojalá, bueno, ya está aprobada en México el tratamiento de la Pfizer, no está disponible tan fácilmente, no ha llegado en grandes volúmenes al país, pero está abierta la molécula y yo espero que laboratorios mexicanos pronto la reproduzcan. ¿Las pruebas antígeno en saliva son igual de efectivas que las de nariz? No. Las pruebas de saliva tienen una menor sensibilidad y especificidad. Menor sensibilidad, perdón. La especificidad sí es buena, pero la sensibilidad es menor, entonces no es comparable con una antígeno con hisopo. Por favor, a María de los Ángeles Rodríguez, ayúdame escribiendo un correo electrónico porque cuando yo cierre esta sesión se me va a ir la información. Mi correo electrónico está acá en la parte inferior y con mucho gusto enviamos la presentación. ¿Podría compartir la presentación? Sí, por favor, escríbame un correo electrónico. Mi correo está al pie de esta diapositiva que estamos viendo. Escríbanme, por favor, y la compartimos con mucho gusto. Lo mismo para Carmen, para Víctor. La vacuna AstraZeneca, ¿cuál es la vacuna recomendable para los refuerzos? Nuevamente les comentaba, no hay estudios en relación a Astra. No hay estudios en relación a Astra. Licenciada Berenice, por favor, escríbeme un correíto y con muchísimo gusto se la comparto. Es que luego voy a perder como toda esta información cerrando la sesión, entonces hay varios correos que me han puesto. Ayúdenme, por favor, a escribirme a mi correo electrónico. Hola, Erika, qué gusto saludarte. También, por favor, escríbeme y te la mando. ¿Dónde podemos encontrar los lineamientos publicados recientemente? Por favor, si están interesados en tener los lineamientos, el boletín, escríbanme. Me interesa el boletín o los lineamientos y yo se los adjunto vía correo electrónico. ¿Me podría compartir la presentación? Claro, con mucho gusto. Lo mismo para Gabriela. Si alguien da positivo con PCR, debería estar por fuera 10 días, pero si terminando este plazo sigue con síntomas, ¿qué procede? Según los nuevos lineamientos, debe estar fuera 7 días. Y según ellos indican, deben estar 48 horas sin síntomas. No pusieron un escenario en días de cuándo se debe retornar, pero en teoría 48 horas después de los síntomas y pasados los 7 días de un diagnóstico positivo con síntomas, deberían estar vigilándose cada 48 horas para su retorno. No sé si fui clara, Víctor. Lo mismo Marisol, ayúdenme a escribir a mi correo electrónico para que yo les pueda compartir
la presentación. Recomienda para las personas que están vacunadas con otra marca diferente a Pfizer. No quisiera tomar una postura en recomendación a que si tienes Astra, tienes Sinovac o tienes Sputnik, qué hacer, porque no hay estudios en relación a esas vacunas y yo generalmente prefiero tomar posturas conservadoras cuando no tengo evidencia científica en relación a esos temas. Al momento no hay. Si llega alguna actualización, les prometo que yo siempre estoy verificando qué hay de nuevo, qué se dice. Estoy como en estas redes con los infectólogos para poder estar a la vanguardia de la información. Si hay algo de información, créanme que voy a hacer otro webinar diciéndole, hey, ya salió el estudio que Astra sí es compatible con Pfizer o lo que sea, ¿no? Entonces, de las que sí tenemos esta información de la FDA, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Si una persona, a ver, si una persona está aislada y no representa ningún síntoma, pero vive con otra que tiene COVID y también está aislada, la persona aparentemente ¿cuándo se puede realizar la prueba? 3 días después del contacto estrecho, 72 horas. Después del contacto estrecho se puede hacer la prueba. Si sale negativa, se descarta que tenga enfermedad por COVID. Si sale positiva, empieza el proceso de aislamiento. Serían 5 días si se continúa positiva, si continúa sin síntomas, y 7 días si empieza a presentar síntomas. Buenos días. ¿Después de cuánto tiempo de padecer COVID se puede recibir otra vacuna? Los insertos dicen que más o menos 28 días después de el diagnóstico. 28 días. Si ahorita están padeciendo la enfermedad y les tocaba refuerzo, pues esperémoslo un mesecito, ¿vale? Excelente presentación. Muchas gracias, Leonardo Trejo. Por favor, escríbeme para poder compartirte la presentación. Ay, gracias, María Celia, por tu comentario. Muchas gracias. Jocelyn Sendejas. Hola, buenos días. ¿Qué pasa si posterior a los 7 días de incapacidad se realiza otra prueba antígeno y sale positivo? En el escenario en que el diagnóstico se hizo 7 días previo y se le está haciendo otra prueba antígeno, digamos, si no se le hizo diagnóstico y se dejó como sospechoso COVID y nunca se hizo una prueba para diagnosticar, el día 0 se convierte el día en que esta prueba antígeno salió positiva, ¿sí? Aunque 7 días antes se esté sintiendo mal, aunque 7 días antes fue el contacto, aunque el día que sale la prueba positiva, ese es el día 0 y debe empezar con su periodo de incapacidad. Okay. Si cuenta con incapacidad de 5 o 7 días, al terminar esto ya se puede reincorporar o será necesario realizar otra prueba. Según los lineamientos ya podemos reincorporar sin pruebas. Mi sugerencia es poder hacer una prueba de anticuerpos. Si tuve un viaje en un avión, ¿debo hacerme una prueba? ¿Cómo decirles que no con la situación de Aeroméxico? Saben que incluso se pararon vuelos enteros porque una gran parte de la tripulación estaba contaminada. Entonces, sí, por lo menos hacer un aislamiento preventivo después de viajes de negocios, que yo espero que estén haciendo solo viajes de negocios ahorita y no de placer, por favor. El protocolo para ingreso ingreso a fábrica de aquellos que realizan viajes eso dependerá de cada fábrica. El protocolo, dice la pregunta así, ¿el protocolo para ingreso a fábrica de aquellos que realizan viajes internacionales existe? No, existen como recomendaciones que incluso se las puedo compartir, que ha emitido Epidemiología y IMSS sobre los viajes internacionales y qué hacer. Pero un protocolo como tal lo desarrolla cada empresa y con sus trabajadores. Hay empresas que tras un viaje internacional pueden mandarlos a home office 7 días, maravilloso. Pero hay empresas que no pueden ese escenario y desarrollan su protocolo de hagámosle pruebas y después de las pruebas reincorporémonos a tantos días. Pero eso es un desarrollo interno conforme las necesidades y posibilidades de cada organización. ¿Cuántos criterios menores con síntomas? Esperen un segundo que me escribieron y se me corrió. Buenos días. ¿Cuántos criterios menores de síntomas son considerados para prueba y aislamiento? Uno mayor y uno menor. Entonces debe tener tos, dificultad respiratoria, fiebre y o alguno de los menores, ¿no? Entonces siempre es uno y uno.
Buen día, ¿dónde podemos consultar el estatus de las vacunas y los efectos adversos reportados de manera oficial y confiable? Yo utilizo la FDA. Yo utilizo para efectos adversos y demás la FDA porque tiene una gran organización justamente de vigilancia. Incluso tienen una iniciativa que es la Rodox X, que incluso está viendo el resultado y la confiabilidad de las pruebas. Entonces, yo utilizo generalmente la página de la FDA para estos fines. Listo, creo que hemos terminado. Por el chat, espérenme. A ver, un minutito. Bueno, porque es una pregunta política, Marcela. Yo soy médico. ¿Por qué se está reforzando con Astra si no hay evidencia de la vacunación? Es lo que tenemos disponible ahorita, es lo que nos están enviando del programa Covax. Es la vacuna que ahorita tenemos, y de no tener una vacuna a poder aplicar estas vacunas que tenemos disponible y que tienen una fecha de caducidad y una población así va a vacunarse, yo creo que esa es la razón, ¿no? O sea, es lo que tenemos en el momento, es lo que está llegando por iniciativa COVAX. No estamos consiguiendo Pfizer y otras vacunas tan fácilmente, entonces estamos reforzando y eso a nada. Entiendo la decisión, pero es un tema más político que científico, perdón. Y si existen puros síntomas de criterios menores, si vamos en el estricto sentido, no cumplen los criterios operacionales de caso, tiene que cumplir los criterios operacionales de caso según los lineamientos. Si yo me baso únicamente en los lineamientos IMSS y me da puros criterios menores, pues no cumplen los estándares para considerarse sospechoso. Si a mí, Viviana, médico, me llega una persona con criterios solo menores, por sospecha yo la mando a hacer, por sospecha clínica mía, la mando a hacer una prueba para el diagnóstico, idealmente una PCR. ¿A cuánto? A las 72 horas. Pero si nos vamos en estricto sentido con lo que dicen los lineamientos, no cumpliría las condiciones operacionales de casos. Ok. Gabriela Pacheco, qué gusto. En Puebla, la tercera dosis es AstraZeneca, independiente marca de las dosis. Existe un riesgo aplicando las dosis. No hay un estudio de compatibilidad, pero como les digo, es lo que tenemos disponible. Como el lunes yo les dije, qué mejor ejemplo, el lunes yo les dije, no hay estudios de compatibilidad entre marcas al momento y no sabemos si podemos poner Pfizer, Moderna, intercambiar con Johnson. Eso lo dije el lunes. Y el martes publican que sí hay posibilidad de intercambiabilidad, porque ya completaron los estudios. Hoy lo estamos haciendo porque es lo que tenemos disponible en el mercado y porque hay una necesidad de ponerlo y unos tiempos que cumplir. Hagámoslo. Y es altamente probable que con el paso del tiempo haya un estudio que pueda reforzar la teoría. Al momento no lo hay, me encantaría tenerlo y les prometo que si lo encuentro voy a hacer un webinar sobre el tema, pero al momento estamos así. Y si ustedes me preguntan, ¿Viviana ya se reforzó con Astra? Sí, a mí me tocó Pfizer y ya me reforcé con Astra. Es lo que está disponible en el mercado y pues prefiero esto, Ana. ¿Ok? Creo que llega otra pregunta más en el chat. Excelente presentación, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Por favor, les reitero, ayúdenme a escribir un correíto. Hoy tengo juntas en el día, pero es muy probable que el fin de semana les pueda enviar mensajitos y compartirles nuestros documentos, los lineamientos, la presentación y lo que ustedes me puedan pedir. Para mí fue un gusto que me acompañaran, siendo las 10 de la mañana, dando exacto cumplimiento a nuestro programa. Les doy la cordial despedida y espero verlos pronto, espero traerles toda la información de Astra, que sé que es un tema ahí controversial ahorita. Agradezco mucho su presencia y nos vemos en la próxima. Buen día.